tema que vamos a tratar el día de hoy. Y agradezco al doctor Meiser, pues, que a la vez fue mi asesor para este tema. Entonces, el contenido, vamos a hablar un poco de generalidades, pues, como tal, y sobre la epidemiología del trauma en general, la fisiopatología, que nos va a dar mucha de la explicación de las técnicas o de las conductas de manejo que vamos a tomar, técnicas de diagnóstico, la identificación y el manejo de choque hemorrágico, que es una parte fundamental, y unos subgrupos de este mismo, que es la reanimación hemostática. Finalmente, mostrar unos modelos predictivos como para definir cuándo sería mejor llevar a este paciente a un manejo quirúrgico, las definiciones y las soluciones de las estrategias de la fijación de fracturas, pues que ustedes las conocen y las manejan pues a la perfección, pero para nosotros y para pues, nosotros los médicos urgentólogos, médicos generales y los internos que no estamos tan familiarizados, dar unos conceptos básicos y las conclusiones de esta charla. Entonces es muy importante iniciar siempre con la epidemiología, porque el trauma es la principal causa prevenible de mortalidad en todo el mundo, independiente de si es un país de altos o bajos ingresos. Se ha visto que es una condición que es inherente a las actividades productivas que se ven en el día a día y a los sistemas de transporte público, entre otras características. La OMS dice que más o menos 5.8 millones al año mueren por trauma en todo el mundo. Como decía yo previamente, la mayoría de esos pacientes se encuentran en edad productiva y muchos de estos que no fallecen quedan con una gran discapacidad, por lo que, digamos, no pueden seguir haciendo parte de esta cadena productiva que afectaría a la sociedad directamente. El 50% de las muertes se presentan en las primeras 24 horas de la lesión, y las dos principales causas de la muerte en estas primeras horas son el trauma, la lesión neurológica y el sangrado. Aparte de esto, ya en la parte de la ortopedia, el 60% de los pacientes politraumatizados tienen lesiones en extremidades, que muchas veces son asociadas a un trauma mayor, pero en otras ocasiones son el trauma mayor que llevan a la inestabilidad de este paciente. En Colombia tenemos datos similares en cuanto a la población que se ve más afectada, pero vemos que, por ejemplo, la población pediátrica, que va de los 5 años, en este caso los que se ven más afectados, y hasta los de 44 años, que es la edad productiva, son los que más se afectan por trauma, muchos de estos por accidentes automovilísticos. También sabemos pues que la guerra durante muchos años ha tenido un papel importante en nuestro país, y vemos que incluso hay algunas series que reportan estadísticas en Colombia de más de 100 muertes por 100.000 habitantes. ¿Y esto por qué es importante? Porque se ha visto, por ejemplo, para el año 2011, que la tasa de mortalidad en Colombia fue 3.9 veces mayor que la media de América. Es decir, que acá se nos está muriendo mucho más la gente por trauma, posiblemente estemos más expuestos, pero es un dato importante. A nivel, pues, ya como tal de casos puntuales, para el año 2018 lo que se publicó es que 5.380 casos fueron secundarios, las muertes a trauma a nivel nacional, 850 casos en Antioquia, y para el 2018 carrió el 10% de toda la mortalidad del país. Como generalidades, entonces, siempre la ortopedia ha sido una parte fundamental de la atención de los pacientes traumatizados, pero se basaban siempre en un principio, los algoritmos de manejo siempre partían de ese principio, y es que la vida antes que la extremidad. Sin embargo, ya ahorita vamos a mencionar, pero se vio que muchas veces se dejaban fracturas sin estabilizar de manera temprana, entre otras, y esto tenía un desencadenante muy importante. Esos pacientes muchas veces quedaban con discapacidad por esa fijación inadecuada o tardía, y muchas veces esto es lo que ha hecho que el método apropiado de fijación y el tiempo para hacerlo haya sido debatido, e incluso todavía es fuente de constante debate. No es una condición única lo que nos dice si un paciente puede ser llevado a un procedimiento quirúrgico o una estabilización, sino que hay varias cosas: la presencia o las lesiones de otros tejidos musculares, entre otros, la presencia de lesión vascular, la localización de la fractura, la estabilidad hemodinámica y la reserva fisiológica del paciente. Todos son aspectos fundamentales que básicamente en esta diapositiva se resume mucho de la charla. En cuanto a la distribución de las lesiones, esto es una serie de más de 20.000 pacientes que fue publicada en el año 2013, y ellos lo que intentaron fue ver en pacientes politraumatizados cuáles eran los segmentos corporales que más se afectaban cuando había una lesión. Encontraron que en orden de frecuencia, las más importantes eran la de clavícula con un 10%, la de tibia con un 12.6% y la de fémur con un 16%. Las otras todas estaban con una incidencia de menos del 10%.
pero cuando se fue a mirar cuáles de estas lesiones habían requerido un manejo quirúrgico, vemos que efectivamente las de extremidades inferiores, como fémur, rodilla y tibia, vemos que tibia y fémur fueron las más frecuentes, son las que más estabilizaciones requieren. Casi 3 de cada 4 pacientes, incluso más de los que tenían fracturas en estos segmentos, requirieron estabilización, y por eso vemos que a pesar de que no es la más, además de que son las más frecuentes, son las que más deben ser intervenidas. ¿Qué se encontró acá? Que muchos de estos pacientes, a medida que tuvieran lesiones en estas extremidades y calculando el índice de score de severidad, que ya ahorita vamos a mencionar un poquito, a medida que esto aumentaba, es decir, que tenían lesiones en otros segmentos corporales, presentaban una mayor mortalidad. Es decir, que vemos que no se presentan de una manera aislada, sino siempre asociado a otro grupo de condiciones que se deben identificar. ¿Cuáles son las condiciones que más hacen que aumente la mortalidad en esos pacientes? Que tenga un trauma de tórax severo, que requiera una transfusión masiva, que la hospitalización hospitalaria sea prolongada, y vemos que los pacientes que tienen lesiones ortopédicas o tienen fracturas requieren muchas veces más procedimientos en comparación con los que no tienen lesiones ortopédicas. 1.6 es el número de procedimientos que requieren los pacientes que no tienen lesiones ortopédicas versus 4 procedimientos quirúrgicos. Porque es muy importante también eso, porque se ha visto que en el interrogatorio o en la evaluación primaria y secundaria se pueden pasar por alto hasta el 45 al 81% de las lesiones ortopédicas, y de estas que se pasan por alto, finalmente son más en extremidades superiores, 20% requerían fijación. Entonces se termina siendo de pronto a veces un diagnóstico inadecuado, incluso desde el servicio de urgencias, porque nos centramos de pronto en patologías que pueden comprometer más la vida de un paciente, pero son importantes identificar estas lesiones. Entonces, ¿qué es lo inicial para uno enfrentarse a un paciente politraumatizado, como en todos los pacientes? Hacer un ABCD primario, en el cual sabemos que tenemos que establecer prioridades. Primero, vigilar la vía aérea, si tiene alguna obstrucción, definir si este paciente está respirando, si requiere rápidamente asegurar esa vía aérea, la circulación, que para la cual ya vamos a establecer metas, identificar los focos de sangrado, que en las lesiones ortopédicas son importantes, los daños vasculares, mirar al paciente su estado neurológico, su discapacidad en ese momento, para de una vez ir mirando lesiones asociadas como un TEC o definir, asegurar la vía aérea, y la exposición del paciente, en la cual podemos ver lesiones corporales que nos sugieran un trauma ortopédico. Después de hacer esta evaluación primaria, entonces hacemos una evaluación secundaria, en la cual nos podemos guiar en esta mnemotecnia que se llama AMPLIA, donde vamos a interrogar por alergias, medicamentos usados en las últimas horas, si tiene patologías previas, si está en embarazo, los últimos alimentos ingeridos, y finalmente el ambiente y los eventos relacionados con el trauma. Saber si es un trauma de alta energía, de baja energía, porque sabemos que si es un trauma de alta energía nos va a hacer buscar otras lesiones y no quedarnos tranquilos solamente con lo que es evidente al examen físico. Esto es simplemente también una evaluación secundaria que básicamente es lo mismo que mencionaba previamente. Y después de esto, entonces ya entraríamos en la toma de decisiones de las imágenes o los estudios que fuesen apropiados. Inicialmente, en un paciente inestable que se presenta en un servicio de urgencia, lo que tendríamos que definir rápidamente es la toma de una radiografía de tórax, porque sabemos que con esta podemos identificar muchas de las H's, pues, y de las T's que nos pueden llevar a este paciente a un estado de paro e incluso a morir. Una radiografía de pelvis, porque sabemos que muchos pacientes que están inestables hemodinámicamente tienen gran parte de la volemia retenida en la pelvis por el daño de los plexos venosos, y según la estabilidad del paciente definir la realización del TAC, que también hay controversias en si hacer una tomografía corporal total o hacer una tomografía dirigida, y eso se va a basar en varias de las condiciones y las lesiones asociadas que encontremos, y definir la activación de los equipos de trauma, donde generalmente van a haber múltiples especialidades, dependiendo del lugar donde estemos, tendrán mayor cantidad de integrantes o mayor complejidad, pero se sale un poco acá del tema. Y algo muy importante que podemos tener disponibilidad muchas veces en el servicio de urgencias, incluso antes que las ayudas diagnósticas como las radiografías, es la ecografía. La ecografía, pues, que es realizada por especialidades afines, no radiólogos, por ejemplo, los urgentólogos o los intensivistas. Generalmente es una ecografía dirigida, donde lo único que vamos a intentar hacer es definir si el paciente está sangrando mediante el FAST. Entonces, el FAST incluye 4 medidas. Lo primero es hacer una ventana subsifoidea, donde lo que vamos a buscar es
básicamente descartar un taponamiento cardíaco. La segunda ventana, que es la ventana esplenorenal, donde vamos a definir que este paciente no tenga líquido presente o tenga líquido presente entre la parte entre la separación del hígado y el riñón, la misma ventana pero al lado del vaso, y finalmente mirar si tiene líquido inferior a la vejiga o en el espacio rectovesical. Básicamente el FAS no nos va a identificar el sitio de sangrado, solo nos dice si este paciente tiene sangrado y según eso se definirán las intervenciones quirúrgicas, pero es algo que nos puede dar, digamos, un principio de manejo o ayudar a identificar lesiones que inicialmente no se vieron. Posterior a esto, entonces, sería hacer una valoración terciaria, y acá es donde tiene mucha importancia el papel del ortopedista. Esta valoración se tiene que dar en las primeras 24 horas, obviamente si es más temprano mejor, y lo que se va a buscar es hacer una exploración del paciente buscando muchas veces lesiones pues, que ya van a ser evidentes o pueden ser ocultas de manera cefalocaudal, en donde se puedan ver lesiones óseas, musculares, ligamentarias, evaluar el estado neurovascular, pelvis y columna. Básicamente es hacer revaloración de sus pacientes y ya con el grado de pericia pues, que ustedes tienen, identificar cosas que de pronto en las valoraciones primarias no se pudieron identificar. Ya pasando un poco, digamos, a lo que es muy importante en el manejo de estos pacientes es el control y el manejo del choque hemorrágico. El choque hemorrágico entonces ha tenido, o la reanimación hemodinámica ha tenido un cambio durante el tiempo. Mucho de lo que sabemos de la literatura ha venido desprendiéndose de la literatura o de las guerras militares. Entonces, ¿qué se vio? Se ha visto que durante el tiempo, cuando se hacían medidas que se llamaban previamente estándar, empeoraban lo de la triada letal, que ya la vamos a comentar, y con las guerras de Irak y Afganistán se empezó a ver que cuando se transfundían rápidamente unidades de sangre, en este caso sangre entera, fresca, comparado con cristaloides, los pacientes tenían mejoría en la mortalidad y en sus desenlaces. Y esto se fue llevando al trauma civil, donde ya se hizo la adaptación del término de reanimación hemostática, y finalmente se ha descrito que el control de la hemorragia y de la coagulopatía disminuye la mortalidad. Entonces, ¿qué es la triada letal? La triada letal es un estado donde un paciente que está con una injuria pues, o con un trauma, básicamente va a iniciar con un sangrado, y esto va a hacer que se exponga a otros condicionantes o a otros sistemas, condiciones estresantes que lo van a llevar a un estado de coagulopatía y hipotermia y acidosis que van a dar el traste con la vida si no se corrige de manera rápida. Fisiopatológicamente, ¿qué es lo que pasa con esta triada letal? Entonces, podemos tener un paciente que tenga una lesión en uno o en varios de estos segmentos. Vemos que hay lesiones tanto óseas, como vemos por acá, fracturas de huesos largos, como lesiones vasculares o lesiones de vísceras, y esto va macrodinámicamente a producir que haya un estado, una situación de disoxia, y esto va a favorecer entonces que esta disoxia haga que ciertas condiciones en el cuerpo vayan regulándose hacia la baja o hacia la alta. Lo primero es que la respuesta, o lo que siempre nos han enseñado por el ATLS, es que hay que poner cristaloides rápidos. ¿Qué pasa? Los cristaloides, cuando se ponen de manera muy rápida o cuando se infunden en una cantidad mayor o se ponen muy fríos, van a causar hemodilución, hipotermia, y esto va a hacer que haya una pérdida. Aparte de esto, asociado a la pérdida sanguínea que tenemos, se están perdiendo factores de coagulación, se están perdiendo glóbulos rojos, se están perdiendo plaquetas, y lo que hace es que se vayan reclutando en el endotelio citoquinas inflamatorias, activación de neutrófilos, de plaquetas, que van a producir, por un lado, una estabilización del coágulo, pero también pueden generar un evento protrombótico. Adicional a esto, también se ha visto que se liberan otras sustancias como el ácido láctico, los fosfatos inorgánicos y los radicales libres, que van a empeorar esta condición de acidosis, van a empeorar la hipotermia, y por eso tenemos que tomar conductas, que es la que ya vamos a hablar. Entonces, la coagulopatía es el punto diana sobre el cual tenemos que actuar en los pacientes que tienen un choque hemorrágico. Hay que distinguir que hay varios tipos de coagulopatía. No solamente hay una coagulopatía asociada al trauma, que es esta de acá, que está relacionada directamente con el shock, sino que hay una coagulopatía inducida por el trauma. ¿Y por qué se ha visto? Porque cuando hacemos una reanimación inadecuada, como por ejemplo con altos volúmenes de cristaloides, lo que hacemos con los cristaloides es lisar el coágulo sanguíneo que se está intentando formar. Y al lisar ese coágulo sanguíneo va a empeorar la coagulopatía, se va a empeorar la acidosis, la hipotermia, y esto nos va a conducir a su vez a hemorragia. Entonces hay que identificar los dos tipos de coagulopatía, la asociada al trauma y la inducida por el trauma.
Según esto y con esos principios fisiológicos se han creado pues como varios esquemas que en algunas de las revisiones se escriben en estos tres pasos: una reanimación hemodinámica, una reanimación metabólica y una reanimación hemostática. Lo que busca básicamente es de manera circular ir identificando y corrigiendo esto: la identificación y el control del sangrado, restablecer la perfusión tisular del paciente, la hipotensión permisiva en los casos que se puede, restricción de cristaloides, la transfusión de hemoderivados en ratios 1:1:1 y el manejo de la coagulopatía, de la hipotermia y la acidosis. Entonces, lo primero que tenemos que identificar es el qué paciente de los que estamos viendo en un servicio de urgencias puede llegar a necesitar una transfusión masiva, que ya vamos a definir cómo se define esto. Para esto hay varias escalas que se pueden hacer rápidamente y que muchas veces ven los estados preclínicos del choque y son útiles. Uno de estos es el índice de choque. El índice de choque es una escala que se ha validado pues en diferentes cortes y se ha visto que es básicamente la ecuación de la frecuencia cardíaca sobre la presión arterial sistólica. Se ha visto que un paciente que tenga un índice de choque menor de 0.6, algunos dicen que 0.9 no está con choque. Si tiene de 0.6 a 1 tiene un choque leve, de 1 a 1.4 un choque moderado y más de 1.4 un choque grave. Es una escala muy fácil, entonces simplemente frecuencia cardíaca sobre presión sistólica y vemos rápidamente si este paciente, ojo, puede llegar a necesitar en algún momento una transfusión masiva de hemoderivados. Y hay otras escalas que también son muy útiles, como el ABC Score, que solamente evalúa 4 criterios: que el paciente tenga una sistólica menor de 90, una taquicardia con más de 120, un FAS positivo en cualquiera de sus cuadrantes y tenga una lesión penetrante a tórax. Si el paciente tiene más de 2 ítems positivos, también tiene un riesgo, una probabilidad del 50% de recibir una transfusión masiva. Si tiene 3 ítems, 80%, y si tiene los 4 ítems, más de un 90%. Y esta que me parece en el ámbito de la patología ortopédica más útil es el TASH. El TASH es un poco más compleja que el ABC, incluye el género, la presión arterial, la hemoglobina, el pulso, la base exceso, el resultado del FAST, pero incluye 2 cosas muy importantes: las fracturas de pelvis inestables y las fracturas abiertas o las luxaciones de fémur. Y vemos que muchos de estos pacientes, ya solamente por tener 2 de estas condiciones, nos van a puntuar mucho. Si el paciente se hace un resultado y está más de 24, va a tener una probabilidad de un 85% de una transfusión masiva. Incluso scores menor de este, puntuaciones menores a esta, también nos van a dar una confiabilidad muy alta de que este paciente básicamente va a requerir la transfusión de un paquete de trauma. Siempre que uno llega al servicio de urgencia y se encuentra un paciente politomatizado, lo primero que va a tener son los líquidos endovenosos. La idea con esto no es satanizar los cristaloides, sino usarlos de una manera racional. Como yo dije previamente, se ha visto que cristaloides a volúmenes grandes, incluso más de 1500 mililitros, en los servicios de urgencias produce coagulopatía por dilución, hiperfibrinolisis y disfunción multiorgánica, además de acidosis. Hay estudios que han documentado que si usted infunde más de 1500 mililitros en pacientes ancianos, se aumenta la mortalidad, y algunos de los estudios que miraron pues como la parte de reanimación con hemoderivados se dieron cuenta que los pacientes que recibieron volúmenes muy altos, 4 litros por ejemplo en 30 minutos, tenían 2 veces más riesgo de morir en las próximas 6 horas. Muy importante saber esto: los líquidos no van a sustituir la sangre. Entonces, esa concepción con la que siempre salimos del pregrado de usted de un paciente politraumatizado, póngale 2000 a chorro, póngale 3000 a chorro, es algo que va cambiando, porque vemos que también tienen efectos deleterios. Entonces, digamos que básicamente en los pacientes con politrauma que necesitan una transfusión van a ser un puente, más no la solución definitiva. Finalmente, entonces, las soluciones balanceadas se ha visto que tienen un mejor equilibrio ácido-base y producen menos lesión renal. Sin embargo, en pacientes que tengan condiciones como el TEC, no se deben utilizar estas soluciones porque son hipotónicas. En cuanto a otros de los principios, después de administrar estos líquidos, entonces hay que mirar en cómo va a estar la presión de sus pacientes y cómo vamos a intentar mantenerla. Y hay un principio que se llama la reanimación hipotensiva. La reanimación hipotensiva sale de un estudio en el cual se publicó en el 94, ya viejito, y se dieron cuenta que pacientes que tenían lesiones penetrantes al tórax, pero eso ya extrapolado a otras patologías, si se mantenían cifras de presión media entre 50 y 60 y sistólica entre 80 y 90,
la sobrevida mejoraba en un 8% comparado con los que no. Pero no a todos los pacientes se les puede buscar estas metas de presión. No se puede utilizar en TEC, en trauma raquimedular, en embarazados, ancianos ni niños. Entonces, es una medida que es importante si la podemos utilizar en las poblaciones seleccionadas. Ojo, también es importante que para usted hacer reanimación hipotensiva tiene que garantizar que este paciente sea intervenido quirúrgicamente en las próximas 4 o 5 horas, porque si no, lo que va a llevar es a un estado de hipoperfusión. Entonces, si por ejemplo alguno de los internos sale a rotar a un lugar que queda 8 horas de acá, lo ideal es mantener no con una reanimación hipotensiva, sino con unos estados más fisiológicos de presiones presiones medias, por ejemplo, de 90 para evitar que haga mucha hipoperfusión, pero en el resto de los pacientes sí sería unas buenas metas de presión estas. Esto es un poco más de lo mismo, lo que yo les decía ahorita, mantener una presión sistólica entre 80 y 90, se debe iniciar desde el manejo en que se va el paciente, y es muy importante garantizar esto, que se llame la coherencia hemodinámica, es decir, usted puede tener un paciente con una sistólica 80-90, con una media de 60-65, pero puede estar a su vez con un lactato de 15, con una base de exceso de menos 12. Entonces esto nos habla de que algo no está bien y tendríamos que optimizar el manejo por otro lado. En cuanto a la transfusión y a la hemorragia masiva, hay algunas de las condiciones que se deben modificar, o hay algunos conceptos que se han venido cambiando a lo largo del tiempo, y es el concepto, por ejemplo, de qué es una hemorragia masiva y cuándo se debe hacer una transfusión masiva. La definición operativa clásica siempre se ha dicho que una transfusión masiva es cuando el paciente recibe más de 10 unidades en 24 horas. Y la definición de hemorragia masiva define que son pacientes que pierden más de 150 mililitros por 10 minutos, un litro de la volemia, una volemia completa en 24 horas o el 50% en 3 horas. Pero vemos que estas definiciones operativas no son útiles. ¿Por qué? Porque para usted definir esto se gasta 24 horas y usted en las primeras horas tiene que reanimar a este paciente. Y por eso han venido cambiando estas definiciones, unas definiciones modernas y que son más útiles. Entonces vemos que ya se ha corrido este plazo de 10 unidades en 24 horas a 10 en 6 horas o más de 4 unidades en 1 hora cuando el sangrado sea continuo. Entonces, ¿cómo vamos a administrar los hemoderivados? Se ha visto que cuando no se transfunde de manera precoz, por cada minuto que nos demoremos se va a aumentar la mortalidad. La tasa de transfusión de hemoderivados en un estudio que les voy a mostrar es de 1:1:1, la adecuada, es decir, una unidad de glóbulos rojos, una unidad de plaquetas y una unidad de plasma. Generalmente para guiar esto y para no saber qué va a necesitar más de cada cosa, debería utilizar los scores que ya les mostré, pero también sería útil utilizar otras medidas como la tomboelastografía, que a veces es útil. El ácido tranexámico también es fundamental para mejorar como tal esta reanimación de los pacientes, y no olvidar los parámetros clínicos que nos pueden marcar que este paciente esté todavía con un déficit de aporte de hemoderivados, como el pH bajo, el déficit de bases elevado, y definir entonces también, estar muy pendientes porque estos pacientes que les administran hemoderivados pueden presentar hipotermia o hipocalcemia por la quelación pues como tal del calcio que tienen estos hemoderivados. Este es el estudio que se llama el estudio Proper, que básicamente lo que mostró es que transfundir una unidad de cada una, o sea, en esa relación es mejor que transfundir una comparado con 1:1:2. Lo que se vio en este estudio es que los pacientes que tenían hemorragias importantes, la mortalidad o el riesgo de morir exsanguinado disminuía cuando dábamos la relación 1:1:1. Es decir, que no es adecuado cuando usted tiene una transfusión masiva poner más glóbulos rojos o poner más plaquetas o poner más plasma, sino que debería ser en las mismas relaciones, como vemos acá en esta gráfica. Pero básicamente eso no significa que le voy a poner una unidad de glóbulos rojos, después una de plaquetas y después una de plasma. Lo que vamos a definir es que al final de la reanimación el paciente vaya a recibir lo mismo de lo mismo. El orden en el que generalmente administramos las cosas es primero los glóbulos rojos, después las plaquetas porque se precipitan de manera muy rápida y si no las usamos rápido se pueden dañar, y finalmente el plasma fresco porque como su nombre lo dice viene congelado y se necesita de un periodo de descongelación para poder administrarlo. Esto simplemente es una diapositiva donde muestra cuánto nos va a aportar cada uno de estos elementos de la sangre
a la reanimación del paciente. Importante saber que una unidad de glóbulo rojo sube 1 gramo de hemoglobina. Uno, si no tiene pruebas, siempre va a iniciar con O negativo y ya después las va cruzando. El plasma fresco, entonces, está indicado principalmente cuando tenemos prolongación de los tipos de coagulación, como el TP y el TPT, y lo que vamos a buscar es que estén esos niveles, un TPX y un TPT de 35, las plaquetas. Entonces, también cuando la idea es que tengamos unas metas por encima de 150, y también para ciertas intervenciones quirúrgicas, por ejemplo, pacientes con neurocirugía, la idea es que no estén menos de 100.000. Y el fibrinógeno, es muy importante ver que es el parámetro que más se afecta, es el primer parámetro de la población que se afecta. Entonces es importante también definir si se tiene que hacer una transfusión de ese componente, que generalmente cuando no tenemos disponibilidad de factor protombínico lo vamos a utilizar o lo vamos a poner con crioprecipitado. El ácido tranexámico es otra intervención que es útil cuando se administra en las primeras 3 horas. Vemos, como ya habíamos visto esta gráfica similar a la anterior, lo que va a intentar básicamente es disminuir esa coagulopatía asociada al trauma, y se ha visto que cuando se ponen las primeras 3 horas en pacientes con politrauma a dosis de 1 gramo en 10 minutos y después 1 gramo en infusión para 8 horas, ha disminuido la mortalidad en un 1.5%. Uno podría decir que no es algo que sea estadísticamente muy grande, pero cualquier cosa que marque un impacto en la mortalidad de una patología tan grande como el politrauma y que aparte no ha demostrado muchos efectos adversos, debería pensar utilizarse. Después de hacer todas estas intervenciones y de definir qué paciente, cuánto líquido le va a poner a mi paciente, cuál paciente le va a poner una transfusión masiva, el resto de las indicaciones que ya miramos, cuándo va a poner fibrinógeno, cuándo voy a poner ácido tranexámico, entonces ya miramos cómo vamos a guiar la reanimación de este paciente. Y para esto tenemos marcadores bioquímicos y tenemos también marcadores clínicos. Entre los marcadores bioquímicos, el lactato es el que más se ha utilizado y, por ejemplo, se toman muchas de las decisiones para saber cuándo fijar a un paciente, pero lo que no está muy claro es el nivel de lactato ideal. Algunos mencionan 2, algunos dicen que 4, muchos estudios nos han utilizado valores entre 2 y 5. ¿Qué se sabe con el lactato? Que es una medida que a veces no es confiable, porque si el paciente ha consumido alcohol, si tiene enfermedad renal, si tiene otras enfermedades metabólicas o está séptico, nos pueden aumentar los niveles de lactato. Lo que sí se ha visto es que la depuración del lactato, es decir, el cambio de un lactato inicial con uno previo, con uno posterior, es lo que nos marca realmente si este paciente se está reanimando bien. Entonces, como les decía yo previamente, más que un nivel absoluto de lactato, porque no está muy comprobado, es cómo se va comportando en el tiempo y qué son cosas importantes que se debería hacer. Entonces, que en las primeras 6 horas caiga por lo menos el 10% del valor inicial, es decir, si tengo un lactato de 10, que mínimo me disminuya a 9, que se depure más de 20% en las primeras 2 horas, es decir, si tengo 10, que me caiga más de 8, eso nos muestra que el paciente debe estar menos tiempo en la UCI. Y por ejemplo en sepsis, aunque esto también se debería extrapolar a otras patologías, si el lactato me va cayendo en el tiempo, nos marca que estamos haciendo una buena reanimación. Otras cosas que se utilizan, el déficit de base, cuando es mayor a menos 6, es indicativo también de estados de choque. Siempre vigilar pues como la parte de la coagulación, como ya dijimos, con el TP y el TTP, el fibrinógeno que se afecta tempranamente, y cuando tengamos disponible utilizar la tomboelastografía, porque eso nos va a saber, nos va a decir qué hemoderivado o cuál o cómo tenemos que modificar nuestras conductas. Después de eso, entonces, tendríamos que utilizar puntuaciones para saber este paciente politraumatizado, qué tanto riesgo de afectación tiene o qué conductas adicionales se deben tomar. Entonces, hay puntuaciones en trauma de muchos tipos. Se clasifican básicamente en esos 3 segmentos: anatómicas, fisiológicas y mixtas. Las anatómicas, que son las que más se usan en ortopedia, son el AIS y el ISS. Entonces, el AIS lo que hace es clasificar de 1 a 6 las lesiones en los segmentos corporales. Lo que dice es que el 1 es una lesión menor, el 2 es una lesión moderada, la 3 es grave sin compromiso vital, la 4 es severa con compromiso vital, la 5 es una lesión crítica y la 6 es incompatible con la vida. Pero es una escala que se volvió un poco inapropiada o incompleta, por lo cual se complementó con el ISS. Entonces, ¿qué es lo que hace el ISS? Evalúa estas regiones anatómicas: la cabeza del cuello, la cara, el tórax, el abdomen y las extremidades, y a cada una de estas le va poniendo una puntuación de 1 a 6, como lo hacía el AIS. Al final se terminan sumando todas estas escalas, y lo que se ve es que los pacientes que tienen un ISS menor de 15 se consideran con un trauma leve, los
que tienen más de 16 se considera grave, más de 25 peligro inminente de muerte y más de 40 con una supervivencia incierta. Y esos pacientes de 25 son lo que muchas veces en ortopedia se considera como el paciente limítrofe y el que más pone a veces en duda de cuándo es el mejor momento para intervenir. Esto simplemente para mencionar que hay otras escalas un poco más completas o que incluyen otros parámetros como el trauma score y el trauma score revisado y algunas mixtas como el TRIS que combina varios de estos parámetros. Muchos autores proponen más que utilizar solamente una escala, utilizar unos modelos predictivos que incluyan varias de estas cosas. Entonces, estos son como los modelos predictivos que se han utilizado durante el tiempo. La escala de coma de Glasgow, pero es una diferente pues a la de TEC, y otras como por ejemplo la PTGS, que en teoría es la más completa. Entonces, lo que dicen es, no utilice solamente una escala fisiológica o anatómica, sino que combine de todo. Entonces, por ejemplo, el PTGS nos incluye el estado de choque, nos incluye la base exceso, nos incluye la coagulopatía medida por un INR y nos incluye el ISS. Entonces, vemos que todas son estas herramientas que se pueden utilizar. Pero más que utilizar una sola herramienta, lo que se tiene que hacer es evaluar todos estos parámetros, porque se ha visto que cuando se utilizan de manera combinada, tienen una sensibilidad y especificidad mejor que utilizarlos por sí solos. Es decir, por lo menos usted en todos los pacientes debería calcular cómo está su estado ácido base, cómo está la coagulación, si tiene hemorragia activa y lo que ha mostrado que es más importante, cómo está el daño de los tejidos adyacentes, los tejidos musculares, la piel, porque esto es lo que nos va a dictaminar un pronóstico sobre hacia dónde va a ir este paciente. Entonces vemos que en esta curva, esto es una curva ROC, que lo que está más hacia arriba y más cercano al 1 es lo que tiene mejor aplicabilidad, y vemos que de todo esto lo que más sirve es ver los estados de los tejidos, y en esa parte ustedes como ortopedistas sí son los más encargados y los más idóneos para determinar cuándo a este paciente se le deberían hacer las intervenciones adicionales. Básicamente los pacientes que responden mal, los pacientes limítrofes y con lesiones sistémicas graves y los que están en extremis se deben tratar de acuerdo con los principios de la ortopedia de control de daño que ya vamos a mencionar. Entonces, ya sabiendo más o menos qué paciente está tan grave, qué paciente puede ir rápidamente a un quirófano, ya habiendo optimizado este resto de cosas para mejorar ese choque hemorrágico, es importante saber qué estrategia de cirugía se le va a implementar o qué estrategia de fijación. Entonces, esto simplemente es un abrebocas, pues porque nosotros no estamos muy familiarizados, pero muchas veces como clínicos también tenemos que conocer las estrategias que ustedes van a utilizar para de una manera u otra saber si tenemos que reanimar al paciente por más tiempo, si se va a llevar rápidamente al quirófano o cuáles son las cosas adicionales que se van a hacer. Entonces, antes de considerarse la atención total temprana, se tenía miedo, digamos, a estabilizar las fracturas de manera muy rápida por un riesgo de embolia grasa. Pero esto en los años 80 y a principios de los 90 fue cambiando y se dieron cuenta, o por lo menos en los estudios iniciales, que fijar estos pacientes de manera rápida en las primeras 24 horas disminuía los días de estancia en UCI y la estancia hospitalaria. Hacía que tuvieran una movilización temprana más adecuada y una recuperación fisiológica, pero después empezaron a hacerse cuestionamientos porque se dieron cuenta que esos pacientes que se les hacían esas fijaciones definitivas tan rápidas terminaban haciendo otros compromisos pulmonares o hacían SRA graves que los llevaban a un mayor compromiso vital. Y por eso en el año 2000 empezó a manejarse el concepto de la ortopedia control daños, que fue pues propuesto por el doctor Escalea, pero ya había un médico en el 93 que había hablado acerca del tema y que lo había empezado a hacer. Entonces, básicamente lo que ellos hacen es hacer una cirugía escalonada, donde lo primero que se hace es el control de sangrado por los métodos que ya vimos previamente, controlar la contaminación, estabilizar las fracturas y descomprimir los compartimentos. Y se dieron cuenta que incluso esos pacientes limítrofes o que tenían ISS muy altos, mayor de 27, tenían una mortalidad baja de un 1% en comparación con los que se les hacía toda la intervención en las primeras 24 horas. Se ha visto entonces que la ortopedia control daño ha sido el estándar por mucho tiempo, pero en los últimos años se han venido desarrollando otras propuestas de manejo que no son excluyentes, sino que a veces pueden ser complementarias, pero sí ponen en una decisión al tratante de cuándo va a ser el mejor momento de llevar a sus pacientes. Otra de las
propuestas que se ha hecho es la atención temprana apropiada, y esta hace mucho hincapié en los parámetros fisiológicos, como por ejemplo el lactato. Entonces, ¿qué es lo que ellos dicen? Que se deben estabilizar todas las fracturas definitivamente siempre que el lactato se estabilice. ¿La idea cuál es? Que en las primeras 6 horas se logren estos parámetros en la reanimación clínica, que ahí sí tenemos que ver mucho nosotros, para poder estabilizar a este paciente definitivamente. Entonces, ¿qué es? Que el lactato esté menor de 4, que el pH esté mayor de 7,25 y la base exceso mayor a menos 5,5. Es decir, que básicamente toda la parte de la pérdida letal, toda esta parte de coagulopatía y acidosis se vaya mejorando. Y finalmente, otro de los conceptos que yo he venido utilizando es la cirugía definitiva segura. Entonces, ¿qué es lo que hace la cirugía definitiva segura? Es refinar las estrategias de la cirugía ortopédica de control daño y evitar que siempre se haga solamente una fijación externa, sino individualizar los pacientes y ver pacientes que a pesar de que tienen aparentemente un riesgo algo, tengan una muy buena reserva fisiológica y se puedan fijar de manera temprana. Entonces, esto lo que hace es que distribuyen las lesiones como la base para comprender los cambios clínicos. Es decir, si yo no me enfoco en esa extremidad que está perpetuándome la respuesta inflamatoria porque sigue inflamada, porque sigue infectada, porque sigue sangrando, no voy a poder tener un control de estos parámetros adecuados y por lo tanto hay que evaluar el riesgo y a veces ser un poco más avesados y hacer esas intervenciones de una manera más precoz. ¿Cuál es la mejor de todas estas intervenciones? Pues eso va a depender mucho según las condiciones del paciente y no es adoptar una estrategia única siempre, sino individualizar en cada caso. Precisamente por todos estos conceptos se han venido haciendo reuniones periódicas buscando como tal establecer o dictar como tal unos parámetros o una guía para todos los especialistas en ortopedia. Esa fue una reunión que se hizo en Milán en el año 2017, pero la publicación es del año 2020. Y ellos aquí dicen es en pacientes politraumatizados cuál sería el mejor momento para poder realizar las intervenciones quirúrgicas. Lo que mencionan es entonces que la elección de la cirugía de control daño y la atención completa depende de la fisiología del paciente, así como de las lesiones asociadas. Y ya hacen, digamos, un hincapié en lesiones individuales. Ustedes dicen que, por ejemplo, en pacientes con fractura pélvica que estén inestables, el taponamiento pélvico extraperitoneal, la embolización, la fijación externa y la pinza en C, o incluso en REOA, pues, la oclusión de la aorta con balón endovascular, no son excluyentes. Es decir, que muchas de estas intervenciones se podían hacer, no sé si en un mismo momento, pero sí intentar complementarlos para poder que esta reconstrucción definitiva ya se haga de una manera diferida cuando el paciente recupere su estabilidad fisiológica. En lesiones de huesos largos, entonces mencionan que en las fracturas de huesos largos la ortopedia de control daño se debe realizar mediante fijación externa, mientras que la atención total completa debe preferirse en pacientes que ya estén completamente reanimados, debido a que esto ha mejorado los resultados, y cuando el paciente se lleva a una cirugía completa en estas condiciones, tiene menor riesgo de estancia prolongada en UCI y de SRA. En las fracturas abiertas, lo que mencionan es que el desviamiento temprano sí se hace en las primeras 24 horas, pero también esto sería como una ortopedia de control daño e incluso en muchos pacientes que tienen grados bajos de fracturas abiertas, que se consideran 1, 2 y 3A, también se debería hacer un manejo definitivo en las primeras 24 horas, pero nuevamente hay que individualizarlo y mirar las otras lesiones en otros segmentos corporales que de pronto nos van a predisponer a este paciente a una inestabilidad. Finalmente, ya como cerrando con esto, entonces aquí quiero mencionar unas precisiones. Cuando el paciente tiene un traumatismo ortopédico y asociado a esto tiene una lesión de otros segmentos, entonces, por ejemplo, ¿cómo sería el manejo ideal en pacientes que tengan trauma cráneoencefálico y tengan lesiones en las extremidades? Entonces es importante. Por un lado hay que ver que cuando estos pacientes se demoran mucho en fijar, se aumenta la estancia hospitalaria y aumentan los riesgos de infecciones pulmonares y la discapacidad neurológica. Pero por otro lado, los pacientes que tienen lesiones en las extremidades y tienen TEC, se llevan rápidamente a cirugía, pueden sangrar más, pueden llegar a estado de hipoperfusión, la respuesta inflamatoria, la hipoxia y la coagulopatía pueden empeorar el estado neurológico.
Entonces, es poner en una balanza todas estas cosas y finalmente lo que se conceptúa es que en pacientes que estén estables, sí, hacer una fijación definitiva temprana, y en los que estén inestables, se debería seguir los principios de la ortopedia control daños. En los pacientes que tengan lesiones en el tórax y en las extremidades, hay índices útiles como por ejemplo el TTS, que es el Thoracic Trauma Score, que este nos va a ayudar en la predicción de complicaciones y permitir una mejor gestión de los pacientes. Los pacientes inestables lo que dicen es que las primeras 24 horas simplemente sería ortopedia de control daño, estabilizar la fractura y posteriormente ya hacer como tal el manejo definitivo, pero no intentar hacer varias fijaciones simultáneas porque esos pacientes tienen más riesgo de CRA, de embolia pulmonar, entre otras condiciones. Y una vez este paciente esté estable, o el que esté estable desde el inicio, hacer una fijación definitiva de la fractura, pero eso toca individualizar el paciente. Y en el paciente que tenga lesiones abdominales y de las extremidades, entonces se ha visto que la fijación temprana mejora la función pulmonar y reduce el riesgo de mortalidad en los que están estables y son cuidadosamente seleccionados. Un miedo que siempre ha existido, y es que los pacientes que tengan trauma de abdomen y tengan lesiones, por ejemplo, de pelvis, van a tener más riesgo de infecciones de sitio operatorio, pero se ha visto que aún haciendo un control temprano de esa patología o haciendo la fijación temprana no aumenta de manera considerable las infecciones de sitio operatorio. Y lo último es que se debe tener como tal, por ejemplo, en las pacientes que tengan lesión vertebral, es seguro utilizar un protocolo de atención temprana apropiada, siempre y cuando las condiciones fisiológicas del paciente lo permitan. En conclusión, entonces, ¿qué puedo decir yo de esta charla después de hacer esta revisión? Que el manejo de las extremidades en pacientes politraumatizados sigue siendo complejo, no es solamente ponerle líquidos y decirle al ortopedista que lo opere, sino que hay un montón de condiciones que se deben corregir antes para poder que el paciente tenga buenos desenlaces, que eso está determinado básicamente por la estabilidad hemodinámica y la presencia de lesiones asociadas que pueden ser mortales y nos van a llevar a diferir la cirugía ortopédica, que la reanimación de control de daños ha logrado la estabilidad hemodinámica mucho antes que las medidas tradicionales que se usaban y por eso se debe convertir en un estándar y tenemos que conocerla todos, y que un abordaje quirúrgico por etapas ha reemplazado el enfoque de tratar de estabilizar todas las primeras 24 horas, pero esto se debe individualizar, como ya mirábamos siempre, dado por la estabilidad hemodinámica del paciente y por su reserva fisiológica.